doctor José Manuel Flores Palacios. Él es médico cardiólogo clínico e intervencionista. Es adscrito al servicio de hemodinamia del Hospital General Regional número 1, Carlos MacGregor Sánchez Navarro. También es adscrito a la unidad coronaria del Hospital Ángeles Metropolitano, coordinador y profesor de cardiología clínica de la Universidad Anáhuac. Tiene maestría también en alta dirección y doctorado en alta dirección en administración de hospitales. Es un gusto y es un honor tenerlo aquí, doctor, y pues le dejo la palabra para comenzar su presentación. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sin problemas. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho. Es un honor para mí participar con ustedes en el Colegio de Médicos Especialistas y Residentes de Medicina Familiar del Estado de Morelos. Gracias por la invitación. Y bueno, un especial agradecimiento a la doctora Alma Flores Sámano, que me invitó personalmente. Desde luego tenemos un punto en común, que somos hermanos. Pero bueno, le agradezco mucho que me hayan invitado. Estoy muy honrado y a seguir participando de aquí en adelante si ustedes así lo deciden en algún momento. Hoy vamos a ver un tema de gran importancia que prácticamente debemos conocerlo todos los médicos. Creo que este tema lo han pensado que es exclusivo del cardiólogo y creo que no es así. Creo que es exclusivo del médico que lo sabe diagnosticar, estratificar y tratar. En ese contexto debemos ver esta enfermedad y además es muy común, por lo cual sí debemos saberla, cuando menos identificarla y diagnosticarla para poderlo enviar o tratar uno mismo. Esto se trata de la fibrilación auricular. Antes que empezar, ¿qué es la fibrilación auricular? Sí me gustaría hacer un parteaguas donde debemos saber que la fibrilación auricular la podemos dividir en dos. Fibrilación auricular valvular, que está asociado a patologías valvulares, sobre todo mitral, y la fibrilación auricular no valvular, que esa es la que no está asociado a ningún problema valvular. Y esta es la que vamos a ver hoy, que es la fibrilación auricular no valvular. Me comprometo con ustedes, si así ustedes quieren. Este tema es un poco amplio y para conocerlo bien está dividido en tres módulos, que es el módulo de factores de riesgo y diagnóstico, que eso es lo que más nos interesaría de primera intención. El segundo módulo es evaluación clínica inicial de toma de decisiones. Y el tercer módulo, que sería de anticoagulación, que prácticamente es tratarlo. Yo sé que al nivel de medicina familiar a veces no quieren entrar en ese conflicto y lo enviamos rápidamente con el internista, con el cardiólogo, pero creo que podemos empezar a anticoagularlos desde la unidad de medicina familiar, desde su consultorio. Y desde luego puede darle el seguimiento el cardiólogo, pero sí podemos hacerlo. Hoy el módulo que vamos a ver es el módulo número 1, donde vamos a ver los factores de riesgos y el diagnóstico. Si hablamos algo de epidemiología de la fibrilación auricular, quiero que sepamos que es la arritmia más frecuente del mundo. De todas las arritmias que existen, esta es la más frecuente. Y las arritmias se dividen en dos, en taquiarritmias, que son arritmias muy rápidas, y bradiarritmias, que son arritmias lentas. Dentro de las taquiarritmias, que son las arritmias rápidas, también es la más frecuente del mundo. Entonces, si es la más frecuente, estamos obligados a conocerla, a saberla diagnosticar y desde luego tratarlo también. Y la fibrilación auricular es la causa del 15% de todos los eventos vasculares cerebrales, o sea que es un porcentaje alto, el cual sí debemos saberla diagnosticar. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y FA tienen un pronóstico muy malo, incluso su mortalidad aumenta sustancialmente. Quiero que sepan que la FA puede condicionar insuficiencia cardíaca a largo plazo o la insuficiencia cardíaca condicionar fibrilación auricular. Quiere decir que son como los hermanos que siempre vamos a encontrar muy frecuentemente juntos y eso hace que el paciente tenga una muy mala calidad de vida y su sobrevida disminuye. La prevalencia a nivel general es de 1.5 a 2%. Esto quiere decir que si en el mundo somos 8,000 millones de habitantes, el 2% es más o menos 160 millones de personas que tienen fibrilación auricular y que ellos pueden tener todas sus consecuencias si no son diagnosticados a tiempo. La frecuencia incrementa de la fibrilación auricular. Uno de 4 individuos mayores de 55 años va a tener fibrilación auricular. Quiere decir que está asociado con la edad. Conforme vayamos envejeciendo, tenemos mayor probabilidad de tener fibrilación auricular. Y eso es importante. Todos los países del mundo, más Europa,
se han hecho viejos, así hemos ido envejeciendo. La sobrevida ha aumentado en todos los países, por lo consiguiente, con el tiempo y en el futuro vamos a tener más viejos y tendremos más fibrilación auricular. Siempre lo vemos como desde el parte médico hacia los pacientes, pero también un día podemos ser pacientes en este contexto. Es más frecuente encontrar la fibrilación auricular en hombres, 4.3% en comparado con ustedes, las mujeres. Hay mayor riesgo de complicaciones en el sexo femenino cuando ya se tiene la fibrilación auricular y hay factores de riesgos que desencadenan la fibrilación auricular que van asociados al envejecimiento. Uno es la diabetes, dos la hipertensión, dislipidemia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etcétera. Entonces, es una enfermedad, la podemos catalogar como crónico-degenerativa porque va asociado a la edad. Es muy importante. Esto es sumamente importante. La FA, cuando tenemos fibrilación auricular, desde luego no valvular, aumenta 5 veces el riesgo de que tengamos un evento vascular cerebral. Aumenta 3 veces de que tengamos falla cardíaca y 2 veces muerte en general. Si esto lo comparamos un paciente con FA y un paciente sano, aumenta estos porcentajes y es muy alto. Y al hablar de que aumenta 2 veces el riesgo de muerte en general, habla de muchas cosas. Uno, que ya habíamos mencionado que la FA se asocia a eventos vasculares cerebrales que pueden ser mortales, se asocia a enfermedad cardíaca, falla cardíaca, y sobre todo si ya estamos tratando al paciente, desde luego ya veremos en una parte del módulo que se trata con anticoagulación, y quiere decir que el riesgo de anticoagularlo también existe y eso puede condicionar una muerte. ¿Qué más podemos hablar de la epidemiología? Que del 23 al 64% de los pacientes con FA sí tienen insuficiencia cardíaca. Quiere decir que es muy común que veamos ese contexto. Falla cardíaca y fibrilación auricular. Puede empezar primero la fibrilación auricular y con el tiempo desencadenar en insuficiencia cardíaca o viceversa. Desde luego, si se asocian fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca, aumenta el riesgo de mortalidad y su calidad de vida disminuye sustancialmente. Otro contexto que se ha observado y muy frecuentemente es que la FA se relaciona con un deterioro cognitivo y esto está relacionado a que existe múltiples eventos vasculares cerebrales o microinfartos, que no necesariamente hay un cuadro clínico de afasia, debilidad de la fuerza muscular, pero puede haber múltiples infartos que no dan un cuadro clínico, pero con el tiempo hay deterioro cognitivo, empieza a haber demencia senil, o no necesariamente asociado a la vejez. Entonces, eso es muy importante. El riesgo de caídas en mayores de 65 años asociados a FA aumenta hasta 2.5% comparados con pacientes con la misma edad, pero sin FA. Y eso tiene muchos contextos. Ya veremos en el cuadro clínico que puede haber datos de bajo gasto, mareo, lipotimias y síncopes, y eso aumenta el riesgo de caídas. Y desde luego, la FA aumenta el incremento en las hospitalizaciones. Eso es muy importante. Estamos hablando de dos contextos y lo vemos desde el punto de vista general, gastos en salud, y si se lo vemos desde vista del paciente, pues paciente que se la pasa mucho más tiempo dentro de un hospital. ¿Qué podemos ver más de la epidemiología? Que también la FA se asocia mucho a enfermedad arterial coronaria. Son comunes, vamos a encontrarlo muy comúnmente en ese contexto. Está presente del 20 al 45% de enfermedad arterial coronaria asociados a fibrilación auricular. Otro contexto que hemos visto que también pacientes con FA, en un 20-25%, van a requerir una revascularización coronaria. Recordemos que la revascularización coronaria puede ser de dos tipos. Uno, por cirugía de corazón abierto, que es lo más crónico, y dos, por cateterismo, donde podemos poner un stent, poner una mallita para abrir la arteria que se está tapando por grasa o aterosclerosis, y ahí lo sometemos a un riesgo más alto. ¿Por qué? Porque todo paciente que se le pone un stent o se le hace angioplastía, se le va a dar doble antiagregación, ya sea con clopidogrel y aspirina. Y además va a tener anticoagulación. Imagínense, si solo la aspirina sola aumenta el riesgo de sangrado, cuando le aumentamos clopidogrel, aumenta más el riesgo de sangrado. Pero si le aumentamos la anticoagulación, es mucho más el riesgo de sangrado. Entonces, sometemos al paciente a un riesgo muy alto de sangrado y muertes, desde luego. Por lo consiguiente, sí tenemos que estar pues cautos en diagnosticar rápido una fibrilación auricular y saber cómo tratar.
Veamos estos dos estudios donde nos demuestra que la fibrilación auricular está relacionado con la edad y desde ahí podemos considerarlo como una enfermedad crónico-degenerativa. Quiere decir que fíjense en el estudio Atria, entre más viejos somos, más prevalencia de fibrilación auricular. Y en el estudio de Rotterdam, que es el que salió más significativo, los pacientes de 85 años o más pueden tener hasta 17-18% de prevalencia de FA, donde en la población general es del 2%. Entonces, es muy importante saber que muchos de nosotros, cuando nos pongamos más viejo, envejezcamos, podemos tener fibrilación auricular. Y nuestros pacientes ya con edad avanzada, mayor de 55 años, tenemos que pensar que pudieran tener fibrilación auricular y poderlo diagnosticar de alguna forma. Vean esta incidencia, esta proyección en Estados Unidos para el 2050. En este corte se ve que hasta el 15.9% de los pacientes pueden tener fibrilación auricular en el 2050. O sea, va aumentando, como muchas de las enfermedades crónico-degenerativas, porque vamos envejeciendo. ¿Qué pasa para el 2050? ¿Por qué va a aumentar? Uno, porque la prevalencia de la vida va aumentando. Ya en México tenemos una vida media de 75 años. En Estados Unidos andan 79-80%. Quiere decir que para el 2050 vamos a vivir más, pero asociado a enfermedades crónico-degenerativas que van a hacer que aumente el riesgo de fibrilación auricular. Entonces, nos debe quedar claro que la edad es el principal factor que desencadena la fibrilación auricular. Y ahorita veremos algunos contextos. También existen factores de riesgos asociados a la fibrilación auricular. Y según el ENSANUT, estos factores de riesgo que se asocian a la FA, este es el porcentaje que tenemos de incidencia en México. Vean, tabaquismo 20%. Quiere decir que de 100 mexicanos, 20 fuman. Esa es una tabla real. La obesidad o el sobrepeso, 70%, muy alto. Quiere decir que de 10 mexicanos, 7 tienen sobrepeso u obesidad. 13% de los mexicanos tienen dislipidemia, tenemos. 9.2% diabetes y hipertensión arterial 31.5%. Si se dan cuenta, tenemos factores de riesgo muy altos que se asocian a que desencadene fibrilación auricular. Somos un país que vamos a tener fibrilación auricular, que lo estamos teniendo en un porcentaje alto y que probablemente no lo estamos diagnosticando, y si lo diagnosticamos no lo tratamos adecuadamente. Existen nuevos factores de riesgo para la fibrilación auricular. Uno es genética. Está demostrado que si tu papá o mamá han tenido fibrilación auricular o tienen, lo vas a desarrollar en un porcentaje alto. La genética solo está en primer grado. Esto quiere decir que si abuelito, tatarabuelito lo tuvieron, no. Solo es de papás a hijos. Quiere decir que es muy importante en la parte de la historia clínica preguntar si alguno de sus papás ha tenido fibrilación o tuvo fibrilación auricular. Otro factor de riesgo que se asocia a la fibrilación auricular es el SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y como todos sabemos, son pacientes que roncan, hacen periodos de apneas prolongados, hipoxemia severa, el cerebro sufre, se secreta una gran cantidad de catecolaminas, aumenta el riesgo de presentar hipertensión, diabetes, está muy asociado con sobrepeso, cuellos cortos, entonces, o a veces no, algunas malformaciones de las vías respiratorias altas, desviación del tabique nasal, personas que son muy delgadas, atléticas y tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, que también hay que saber diagnosticarlo y tratarlo en un dado caso con el uso de CPAP. Otro, el estrés y la hostilidad. El estrés es difícil modificarlo, ¿no? Tenemos un trabajo, creo que hoy por hoy ser médico estresa. Si te dedicas a procedimientos, cirugías, donde te estresa más, bueno, es difícil decir, pues yo ya no me voy a dedicar a esto. Ser policía, ser soldado en este país, creo que también es de mucho estrés. Y habrá muchas otras profesiones o ocupaciones que son de estrés. Tratar de modificarlo es importante. Inflamación sistémica. ¿A qué me refiero con la inflamación sistémica? No hablo de una inflamación de una articulación, sino hablo de inflamación vascular o en enfermedades autoinmunes, donde existe inflamación continua. Eso puede desarrollar a mediano y a largo plazo fibrilación auricular. Y también se ha visto
que la actividad física intensa lo puede desarrollar. No estamos hablando de que corras 1 hora, que hagas CrossFit 1 hora, que nades 1 hora, no. Sobre todo en atletas de alto rendimiento, hacen algún tipo de hipertrofia compensatoria y a largo plazo pueden desarrollar fibrilación auricular. Entonces, son los factores que nos pueden desencadenar. Es importante evidenciarlos en cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo definimos la fibrilación auricular no valvular y la valvular? Como le mencionaba, para que podamos decir que no es valvular, necesitamos tener una fibrilación auricular que aparece en ausencia de estenosis mitral reumática. ¿Y cómo lo podemos saber eso? Con un ecocardiograma. Hacemos un ecocardiograma o lo enviamos con el cardiólogo, nos dice que la válvula mitral está íntegra, prácticamente decimos es una FA no valvular. No, que tiene estenosis de la válvula mitral, en ese momento deja de ser una fibrilación auricular no valvular y pasa a valvular. Y ya lo veremos que son dos contextos muy diferentes porque sí se tratan diferentes, aunque se diagnostican igual. También si un paciente ya tiene una prótesis, o sea, una válvula mecánica, ya sea de metal o biológica, automáticamente si tiene FA, se considera valvular. Si no tiene prótesis, es no valvular. Y si en alguna vez le han hecho una cirugía de corazón que repararon, porque normalmente a veces se repara con sutura, también se puede decir es valvular o no valvular. Entonces, todo paciente que tiene un problema valvular de estenosis mitral y tiene FA, ya se sale fuera de no valvular. ¿Qué pasaría con un paciente que tiene insuficiencia mitral? ¿En qué contexto lo pondrían ustedes? ¿Como no valvular o valvular? Esa es una pregunta abierta para alguien que lo quiera contestar. Tiene insuficiencia mitral. O sea, la válvula no cierra adecuadamente y la sangre se regresa a la aurícula. Bueno, si tiene insuficiencia mitral, no se considera valvular, sigue siendo no valvular, solo que tenga estenosis, que el anillo se haya cerrado y que no deje pasar en la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Bueno, ¿y cuál es lo importante de la fibrilación auricular? Desde luego su calidad de vida baja, porque ahorita lo veremos por toda la sintomatología que tiene. Pero lo más importante es que la fibrilación auricular produce trombos. Quiero que sepan que trombos y coágulos no es lo mismo. Un trombo, fisiopatológicamente, es algo patológico. Quiere decir que un trombo se forma en un lugar que no se debe formar. Un coágulo es fisiológico. Si yo me corto las venas o me corto con un vidrio, con un cuchillo, con un bisturí, automáticamente se va a formar un coágulo para sellar el vaso. Eso es fisiológico, está evitando que me desangre. Pero un trombo es patológico, no me corté, no nada, y se formó un trombo, como puede ser una trombosis venosa profunda, una tromboembolia pulmonar, un evento vascular cerebral. Esos son trombos, no son coágulos. ¿Cómo se forma el trombo en la fibrilación auricular? Vean, esta es la aurícula grande, esto es la vena pulmonares, son 4, aquí nada más ejemplifican 2. Y este pequeño espacio es la orejuela izquierda. La orejuela es un remanente embrionario que sirve para cuando aumenta la presión muy alta de la aurícula por falla ventricular izquierda, que el ventrículo, recuerden que está aquí abajo. Este compensa esa presión, porque si no existía esta descompresión de la orejuela, toda la presión se iría de primera intención a las venas pulmonares. Y como ustedes saben, las venas pulmonares de forma retrógrada llevamos a los alvéolos. Y los alvéolos se congestionarían, haríamos edema agudo pulmonar o disnea muy fácilmente. La orejuela nos ayuda a sopesar esa presión tan alta que se puede presentar en una falla ventricular izquierda. ¿Cómo se forma el trombo? En la fibrilación auricular, la aurícula pierde su contracción, ya lo veremos, ya nada más fibrila, ya no se contrae, pierde la contracción. En eso entra la tríada de Virchow, que sigue siendo vigente desde que se instauró, que la tríada de Virchow incluye 3 contextos. 1, éstasis sanguínea. Al perder la contracción auricular, la sangre se queda, perdón, lo pasé, la sangre se queda estancada en la aurícula. 2, daño vascular o endotelial. ¿Qué pasa cuando está fibrilando la aurícula? Se mueve de una forma rapidísima, la sangre choca dentro de las paredes, lesiona el endocardio y prácticamente
hace que haya daño vascular. Y falta el tercer punto que hace para que ya se forme un trombo adecuadamente, que sea hipercoagulable. Como si hay daño vascular, se activa la cascada de la coagulación. Entonces actúan los tres contextos. Éstasis sanguínea, daño vascular y se vuelve hipercoagulable. Y como ya hay éstasis sanguínea, aquí en la orejuela, que es un remanente embrionario, se empieza a formar un trombo. ¿Y ese trombo qué pasa? Prácticamente si se desprende el trombo, ¿a dónde iría? Pues al ventrículo que está aquí. Veamos una zona más ejemplificada. Esta es la aurícula, estas cuatro son las venas pulmonares y esta es la orejuela. Es un remanente embrionario que sirve mucho, pero en cuestión de FA nos perjudica mucho porque aquí es donde se forman los tómbolos en el 95% en la FA no valvular. Vean, este es un ecocardiograma, desde luego no se trata de que sepan de esto, pero esta es la aurícula izquierda y esta es la aurícula derecha. Esto que se ve hiperrefringente es porque la sangre está ectásica. Nosotros le llamamos contraste espontáneo. La sangre no se mueve lento. Prácticamente tiene un riesgo muy alto de que forme un trombo. Esta es la orejuela. Aquí ya formó un trombito, ¿sí lo ven? Aquí ya está el trombo. Es cuestión de que se desprenda. Aquí ya se va desprendiendo. Ya se desprendió. Aquí está a punto de salirse a la aurícula izquierda y de repente ya no lo vemos. Este es el mismo paciente, le dieron seguimiento en el eco, lo vieron en ese momento. Cuando ven un trombo que está en proceso, se llama trombo en tránsito. Si está del lado derecho, va a terminar en el pulmón, va a ser una tromboembolia pulmonar. En este caso, como está del lado izquierdo, se desprendió. ¿A dónde va a ir? Pues al ventrículo. Después a la aorta. Después puede ir a los vasos del cuello, que son las carótidas, las paravertebrales. Por lo consiguiente va a subir al cerebro y causar un evento vascular cerebral de tipo isquémico. Tapa una zona del cerebro, causa un infarto, causa inflamación y si nos va bien se queda como un isquémico. O si nos va muy mal se puede transformar en un evento vascular cerebral hemorrágico. Por lo consiguiente, este paciente ya cambió su vida por contexto. Si se alojó en una zona importante de la memoria, pues puede perder la memoria. Si se alojó en una zona motora, puede perder movilidad. Imagínense si tiene 55 años, que es una persona muy joven, que es una persona funcional, que es una persona muy activa, dejarlo fuera de la jugada nada más porque no le diagnosticamos la fibrilación auricular a tiempo y no le dimos tratamiento, creo que sí duele mucho en ese contexto. Y por eso es la importancia de saber diagnosticar y qué nos puede pasar si tenemos fibrilación auricular. Vean, esta es una tomografía real de un paciente con fibrilación auricular que llegó a urgencias. La primera vez que lo conocimos ya fue con un evento vascular cerebral. No pudimos prevenirlo. Puede ser que el paciente jamás fue con el médico, pero si va con el médico y no lo diagnosticamos, creo que fallamos como médicos. Nos incluimos todos ahí y este es el contexto de saber cómo diagnosticarlo. Este es una prueba histológica de una paciente con una necropsia, donde todo esto se ve que es un infarto dado por un embolismo y ya se ha dado en varias zonas. Quiere decir que este paciente estuvo embolizando de forma frecuente. Hablemos de un poquito de cómo diagnosticar la fibrilación auricular. Como todos sabemos, este es el sistema de conducción. Este sistema de conducción, cuando ustedes vean un corazón real de un paciente, de un humano, no se ve a simple vista. Son unas células súper especializadas, microscópicas, que cuando abres el corazón no ves nada. Pero este es el marcapaso natural que tenemos, es el nodo sinusal. El nodo sinusal da una descarga eléctrica que hace que estimule todo el corazón. El nodo sinusal tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 80 latidos por minuto. Va a estar latiendo. Si corremos, acelera. Esa es una gran ventaja. Si nos estresamos porque estamos preocupados, secretamos adrenalina y acelera para compensar ese consumo de oxígeno tan alto que tiene nuestro cerebro por estar estresado. Pero para que se conduzca el impulso eléctrico del nodo sinusal al nodo AB, hay tres haces, en el posterior, el medio y el anterior. Llega al nodo AB, luego pasa al haz de His, luego viene a la rama izquierda y a la rama derecha. Esta es la forma normal como se presenta el impulso eléctrico. Desde luego, esto ya lo hemos visto todos. Este es un complejo, esta es la onda P,
que es la despolarización auricular. Este es el complejo QRS, que es la despolarización ventricular cuando se contrae. Esta es la onda T, que es la repolarización ventricular, y la onda U. No siempre se alcanza a ver la onda U. Y la onda U tiene una teoría que es cuando se repolarizan los músculos papilares. ¿Cuáles son los músculos papilares? Son dos músculos que tenemos que están a la válvula mitral, que jala la válvula mitral para que se cierre. Ese es un complejo normal. Vean, este es un electro normal. Qué bonito, ¿no? Si medimos el R al R, mide la misma distancia en todos, porque lleva un ritmo. Este es un ritmo sinusal. P, complejo QRS, P, complejo QRS, P, complejo QRS. Se ve muy organizado. Este es un electro 100% normal. ¿Algo pasó? ¿Me ven? Se perdió la... Sí lo vemos, doctor. Pero se perdió la La presentación. imagen. Es que No, yo dejé de yo la verlo. seguí viendo. Ajá. No, se ve bien. Sí se ve bien, Ahí doctor. está, ahí me ven, ¿no? Estoy en el electro. Sí, Este excelente. electro es completamente normal. Aprendamos a verlo a simple vista. De hecho, se ve un RR normal, frecuencia adecuada, no está rápido. Si lo calculamos, pues tendría 300, 150, 100, 75, como 65 de frecuencia cardíaca. Tiene onda P con un complejo QRS seguido. Y si ustedes midieran de aquí a aquí, siempre sería el mismo en todos los contextos. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular? Lo que pasa es que en las aurículas, tanto en la aurícula derecha como en la izquierda, empieza a haber fibrosis con la edad, empieza a haber fibrosis con la diabetes, empieza a haber fibrosis con la hipertensión, empieza a haber fibrosis con la obesidad, empieza a haber fibrosis con el tabaquismo, empieza a perder masa muscular. Todos esos son contextos que van a hacer que cuando ya esté fibrosis, la conducción adecuada eléctrica ya no se dé. Entonces, al ya no llegar la conducción adecuada a la aurícula izquierda, empieza a haber focos ectópicos, a dar sus propios impulsos. Y eso hace que haya impulsos desorganizados. Principalmente se ha visto que los focos ectópicos anormales de la fibrilación auricular se generan en las venas pulmonares. Entonces, al haber fibrosis, empieza a haber focos ectópicos, a dar latidos muy rápidos, y eso mismo genera más fibrosis. Quiere decir que es un sistema de retroalimentación positiva. Más fibrosis, más FA, más fibrosis. Quiero que sepan que en la fibrilación auricular, las aurículas están a una frecuencia de 400 a 600 latidos por minuto. Prácticamente la orejuela vibra así, de 400 a 600 latidos por minuto. Por suerte tenemos el nodo AB, que es este, que ahí va a filtrar todos los latidos. De esos 600 que tiene la fibrilación, la aurícula, van a pasar pues 100, 120, no van a pasar todos. Si no, imagínense, en ese momento pues moriríamos, no podríamos vivir a esa frecuencia. Eso es lo que pasa en la fibrilación auricular. Comparemos un electro de fibrilación auricular con uno normal. Vean, si miden de aquí para acá y lo comparan con este, no mide lo mismo, ni de aquí para acá. Un electro de fibrilación auricular se llama que es un RR irregular. Nunca, pero nunca va a estar el mismo medición entre un R y otro. Por eso se dice que la fibrilación auricular es la arritmia más arrítmica que existe. ¿Por qué? Porque hay arritmias que tienen ritmo. Por ejemplo, pueden hacer dos extrasístoles ventriculares, un bigeminismo, tuk-tac, pausa, tuk-tac, pausa, tuk-tac, pausa. Entonces ya dices, mira, tiene un ritmo de 2, 1, 2, 1. Aunque sea una arritmia. Pero en la FA no. Cada vez que lo escuchan es completamente rítmico. Nunca van a encontrar el mismo patrón de sonido, de pulso y por electro. Comparen con un trazo normal. P, QRS, P, QRS. Y si medimos, prácticamente vamos a encontrar un RR normal. Vean este trazo también. Si medimos el RR, va a estar irregular. Y cuando no está tratado y diagnosticado, siempre va a tener una frecuencia muy rápida. Por eso se llama una taquiarritmia, una arritmia muy rápida. Porque si está con 600 latidos por minuto arriba, la aurícula, imagínense cuántos van a pasar al filtro que es el nodo AB, pues cuando menos un quinto de lo que está ahí arriba, 100. Vean este trazo completamente irregular.
No vemos P, yo quiero ver la P y no se ve, ¿no? No lo encuentro. Podría haber que en algún trazo podría haber una Pcita, pero no, tiene que ser P en todos. Y vean la frecuencia que tiene. Tiene 123. Entonces, cada vez que ustedes vean un trazo de electrocardiograma, no van a decir que tiene una frecuencia cardíaca de 123. Se dice, tiene una respuesta ventricular media de 123. ¿Por qué así? Porque el corazón tiene dos ritmos. La aurícula, que tiene fibrilación auricular, está de 400 a 600 latidos por minuto. Y el ventrículo está a 123. Quiere decir que la frecuencia cardíaca no es una, pero sí tiene una respuesta ventricular media de 123. ¿Cómo podemos calcularlo? Espero que se vea bien el electro. Ustedes en un trazo largo siempre tiene que haber un D2 largo. Un dedos largos. Van a contar 30 cuadritos de los grandes. Y entonces vamos a empezar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En esos 30 cuadritos, que es el equivalente a un minuto, ¿cuántos complejos QRS tienen? Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12, quiere decir que tiene 120 latidos por minuto. Una frecuencia ventricular media de 120. Eso es lo que tenemos que reportar. Está muy acelerado porque este paciente no está corriendo, está en reposo. Y es una arritmia y se llama fibrilación auricular. Entonces, es muy importante ver ese contexto. Me han contado que la fibrilación auricular es muy parecido a una bolsa de una mujer. No sé, me queda duda en ese contexto. Siempre va a ser un trazo completamente desorganizado. Dicen que las bolsas de las mujeres está así, siempre está desorganizada. Se ve que en algunas personas no, pero creo que la mayoría podría ser así. Siempre un trazo no vas a encontrar un orden. Siempre va a estar así. Aquí no tenemos un caliper que usamos los cardiólogos que medimos de aquí para acá. Ninguno se va a repetir en el mismo el intervalo RR en ese contexto. ¿Qué pasa? Ya tenemos fibrilación auricular, la aurícula está latiendo a 600 latidos por minuto, solo hay una respuesta ventricular media de entre 100 y 140, hay gente que llega hasta 160. Imagínense estar en 160 en una persona de 70 años, prácticamente supera su 100% de su frecuencia cardíaca, porque además está sentado, está acostado, es como si lo estuviéramos corriendo a ese paciente a 160 latidos por minuto. Cuando se pierde la contracción auricular, como sepan, ya vibra, ya fibrila, ya no se contrae, pasan dos cosas. Se hace éstasis sanguínea, o sea, se estanca la sangre, como lo decimos comúnmente. En eso prácticamente podemos formar un trombo, principalmente en la orejuela izquierda. Cuando se pierde prácticamente la contracción auricular, ¿no? La última fase de la diástole es cuando se contrae la aurícula. Ordeña toda la sangre que tiene la aurícula, se pierde de 20 al 30% del volumen latido. ¿Qué es el volumen latido? Es el volumen que expulsa el corazón cada latido. Normalmente es de 60 a 100 mililitros. Digamos que 100 mililitros. Cuando ya no se contrae la aurícula, 30 mililitros ya no pasa de sangre de la aurícula al ventrículo. Quiere decir que el ventrículo ahora se llenó con solo 70 mililitros. Quiere decir que cuando se contraiga el ventrículo, solo va a lanzar 70 mililitros en lugar de lanzar 100 mililitros. Esto quiere decir que el volumen latido disminuye. Por lo consiguiente, el gasto cardíaco también. Y al disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir muchos contextos y va a tener mucha sintomatología, que ahorita lo veremos: disnea, lipotimias, cansancio, dolor de pecho, porque el gasto cardíaco está muy disminuido. De hecho, su principal síntoma, ya lo veremos, es taquicardia y astenia dinamia. Se sienten muy cansados. ¿Por qué? Porque el volumen latido bajó, porque ya no se contrae la aurícula, que es el 30%, por lo consiguiente se cae el gasto cardíaco. Como la frecuencia ventricular media está muy alta, más de 100, que es muy alto, recordemos, y si no lo sabemos, el
70% del llenado de las coronarias, o sea, de las arterias que irrigan el corazón, se da en diástole. Cuando se relaja el corazón, se llena, ¿no? En este caso, imagínense la frecuencia ventricular de este rápido. Dígame qué tiempo es la diástole. Súper cortísima, no le da tiempo a que llene. Por lo consiguiente, el llenado coronario disminuye. Y además vean la frecuencia cardíaca, 150. El consumo de oxígeno es muy alto. Por lo consiguiente, también puede condicionar isquemia, aunque no esté obstruida las arterias coronarias. Simplemente que el llenado de las coronarias disminuyó y el consumo es muy alto. Por lo consiguiente, se forman toda una sintomatología, que ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo podemos clasificarla? Porque podemos clasificar a la fibrilación auricular. Aparte de no valvular y valvular, la podemos clasificar por su tiempo de aparición. La primera, paroxística, es un paroxismo de FA, dura hasta 7 días o menos de 7 días. Normalmente se autolimita solito o nosotros podemos revertirla ya sea farmacológicamente o eléctricamente con descargas. Pero aguas, un paroxismo de FA puede ser suficiente para formar un trombo y embolizar y causar un evento vascular cerebral. Quiere decir, que lo digo de una vez, que ya lo veremos en el segundo módulo, si ustedes me lo permiten, que aunque tenga un paroxismo de FA un paciente, hay que anticoagularlo por tiempo indefinido. Ya veremos en los siguientes módulos por cuánto tiempo. De ahí existe algo que se llama persistente. Persistente es que tiene más de 7 días, pero menos de un año. Y eso tiene más de 7 días, pero menos de un año, se puede autolimitar o nosotros podemos cardiovertirlo, ya sea farmacológicamente, con medicamentos o eléctricamente. Luego viene la persistente duradera o larga, que dura más de un año, pero todavía tenemos la posibilidad de revertirlo farmacológicamente o eléctricamente con descargas. Y por último está la permanente, que eso ya no lo podemos revertir, pero con nada del mundo, ni con estudios electrofisiológicos, ni con nada. Esta ya se va a quedar para siempre. Normalmente ahí ya la aurícula es enorme, crecida, ya está fibrótica, ya no tiene masa muscular, prácticamente ya es una aurícula con una FA permanente que no lo vamos a poder quitar. Entonces, tenemos paroxística, persistente, persistente de larga duración o duradera y permanente. Son los 4. Arriba dice FA diagnosticada por primera vez, pues bueno, eso también lo podemos contar porque llega, le dice, ¿tiene usted una fibrilación auricular? Y él dice, yo no había sabido que lo tenía. Ah, bueno, lo podemos catalogar como de primera vez, pero tenemos que darle un apellido, si es paroxística, persistente, persistente duradera o permanente. ¿Cuáles son los síntomas en este contexto? Taquicardia es el primero por el cual nos van a buscar los pacientes. Sienten que se les va a salir el corazón. Cuando se estresan, cuando se desvelan, cuando toman alcohol, cuando fuman, se desencadena más la fibrilación auricular. Por lo consiguiente, va a tener una respuesta ventricular rapidísima. 2, debilidad. ¿Por qué debilidad? Porque hay gasto cardíaco bajo. Se te perdió el 30% del volumen latido. Entonces el paciente se siente cansado, ¿no? Náuseas y vómito, por lo mismo. Una gran cantidad de catecolaminas, porque tratando de compensar ese gasto cardíaco que disminuyó. Presión torácica. Pueden ser por 2 contextos, por la frecuencia tan rápida y por la isquemia que condiciona. Tan rápido y el llenado coronario tan lento o disminuido. Puede haber sudoración, secundario a la secreción de catecolaminas, que es diaforesis, y intranquilidad. Son los principales síntomas. Aguas, hay que buscarlo en este paciente. Cuando vea eso, lo primero que tenemos que hacer, pues desde luego, es checarle el pulso. Es tan fácil diagnosticar prácticamente una fibrilación auricular con que solo chequemos el pulso. Si le encuentran un ritmo a esa arritmia, no es FA, no es fibrilación auricular. No tiene ritmo. Nunca le vamos a encontrar un ritmo ni al auscultarlo ni al tocarlo el pulso. Y desde luego, el estándar de oro ya para diagnosticarlo es un electrocardiograma. Que no siempre tenemos a la mano un electrocardiograma, ni en los hospitales de segundo o tercer nivel. A veces hay disponibles. Entonces, a veces en las unidades de medicina familiar no es tan fácil también.
Pero hagamos este esfuerzo de que si le encontramos todo un cuadro clínico que pareciese fibrilación auricular, con todos los factores de riesgo que tiene, un pulso arrítmico, mandémosles a hacer un electro, porque ese es el estándar de oro del diagnóstico. Si ya tenemos el electro, prácticamente con eso ya hacemos el diagnóstico. Conclusiones. ¿A qué conclusiones podemos llegar en este contexto? Uno, que la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente que tenemos en el mundo. Por lo consiguiente, sí es importante conocerla, diagnosticarla y tratarla. Insisto, ahí con el comité, que es el organizador, si me lo permite, podemos tener otras 2 módulos para que completemos el curso y ustedes sepan diagnosticarlo, estratificarlo y tratarlo de la fibrilación auricular. 2, la mayoría de los pacientes que padecen fibrilación auricular son de edad avanzadas. Todos van a tener, la mayoría de 55 años para arriba. Y siempre va a estar asociada con comorbilidades. Hipertensión, diabetes, sobrepeso, tabaquismo, alcoholismo, algún contexto. Que el paciente no lo sepa quiere decir que no lo tenga. Por eso tenemos que hacer una historia clínica bien en ese contexto. El pulso es el estándar. Toman el pulso, está rítmico, sigue un electro. El diagnóstico definitivo es por electro. Desde luego, ustedes pueden apostar un riñón nada más con tocar el pulso diciendo que es FA, pero bueno, nos queda la forma desde el estándar de diagnosticarlo, que tiene que ser con un electrocardiograma. La historia clínica tiene que ser completa. Preguntarles, a veces no lo saben los pacientes, si ya sus papás tuvieron fibrilación auricular, una arritmia, si tienen diabetes, hipertensión, todo eso es importante. Y la identificación temprana puede evitar una aparición de complicaciones graves. Quiero que sepan que normalmente hacemos prevención secundaria. Llega el paciente urgente, o un evento vascular cerebral, le hacen la tomografía, oye, si es un evento, busquemos por qué hizo ese evento vascular cerebral, le tomamos un electro, fibrilación auricular. ¿Cuánto tiempo tenía con la fibrilación auricular? Meses, incluso años, y que seguramente muchas veces los vimos en la consulta y no nos percatamos porque dicen que lo que tu mente no sabe, tus ojos no lo pueden ver. A partir de hoy sí es importante que a todos los pacientes, cuando menos le toquemos el pulso, si les escuchamos con el estetoscopio, que sería también, ahí vamos a encontrar completamente arrítmico. Lo primero que tenemos que hacer es hacerle un electrocardiograma y desde luego, si ustedes quieren, me derivan, o si ustedes quieren, yo les enseño cómo estratificarlos y cómo empezarles la anticoagulación, ya sea en su consulta institucional o privada, que es muy importante. Muy bien. No sé si tendrán alguna pregunta hasta acá. Aquí podemos saber cómo diagnosticamos a este paciente, qué factores de riesgo tiene, qué secuelas podemos tener si no le diagnosticamos y cuál es el contexto de la formación de un coágulo en la fibrilación auricular. ¿Preguntas? Cualquier pregunta es importante para mí. Sí me gustaría que tuvieran esa libertad de hacerlo. Primero que nada, doctor José Manuel, muy interesante tema y aparte muy buena explicación, le agradecemos mucho. Y yo creo que sí le vamos a tomar la palabra para nos continúe dando los 2 módulos que comenta, ¿no? Y ya mi comisión de académica, que está presidida por la doctora Alma Flores, lo contactaremos para poder ver qué fechas usted tiene disponibilidad para Aunque poder sé completar que este tienen tema. sus pláticas mensuales ya programadas, pueden ser algo extracurricular y me Exacto, sí. ofrezco para que ustedes lo hagan y yo les voy Sí. a enseñar a anticoagular, a hacer switcheos de acenocumarina con rivaroxaban que ya tenemos en el Ah, IMSS. Entonces, todo ese contexto es muy importante. perfecto. No quise abarcar todo porque iba a quedar como pequeñas ideas. Y no se trata de que queden pequeñas ideas, sino que queden ideas concretas. Cómo Ujú. diagnostico, cuál es la forma de que forma el trombo. Si ustedes permiten, el siguiente módulo es estratificación de riesgo, donde vamos a calcular el CHADS-VAD, el HAS-BLED, riesgo de sangrado, todo ese contexto. Ya lo platicaremos. Yo estoy Sí. dispuesto a hacerlo Ah, cualquier día, incluso en la noche. ¿No? Yo perfecto. lo podemos hacer. Entonces,
¿Alguna pregunta ahí para los médicos? Damos la palabra, doctor. Tengo a la doctora Mónica Viviana y al doctor César Octavio. Doctora Moni, si gustas empezar y después el doctor César Octavio. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Doctor, felicitarlo primeramente por excelente presentación. La verdad es que usted es muy buen docente. Tiene Gracias. esa facilidad de explicar muy bien las cosas. Ahorita que estaba haciendo énfasis sobre la formación de los trombos, realmente, pues a mí me vino a la mente la dinámica de cómo se puede generar esto y la estructura de la aurícula, cómo se forma esa, pues esa neoformación que dice que tenemos, ¿no? La mayoría de nosotros. Doctor, en relación a, yo sé que ahorita, bueno, no se habló tanto ya del manejo, pero hablaba usted que desde primer nivel de atención podemos manejar esta situación. Lamentablemente, a nivel institucional no tenemos acceso a, por ejemplo, a un Rivaroxaban, ni siquiera al clopidogrel. Solamente es por transcripción. Esto quiere decir que solamente segundo nivel lo indica y se hace un procedimiento, pues, protocolario del instituto para que se le pueda autorizar la medicación y nosotros entonces poderlo otorgar. Pero bueno, de todas formas, a mí me gustaría a nivel privado, cómo sería la administración, porque hay muchas dosis del Rivaroxaban, entonces, ¿cómo podríamos comenzarlo? Claro, ahí otra pregunta. ¿Ustedes sí pueden dar acenocumarina o warfarina sin problema? ¿Eso sí? ¿O también está limitado para Sí, sí lo especialistas? podemos dar esos. Bueno, la base del tratamiento de la FA son dos. Lo primero, anticoagulación. Porque si nos da un embolismo cerebral, pues ya estamos en otro contexto. Puede ser que sea incluso limitante para ese paciente. De primera intención, por eso es importante que lo llevemos el curso, porque si empezamos a anticoagular sin saber si podemos cometer varias iatrogenias, pero si lo sabemos muy bien, creo que podemos anticoagular con warfarina o acenocumarina, enviarlo con el cardiólogo. El cardiólogo, desde luego, valorará el contexto de pasarlo a Rivaroxaban, que como sabemos son los nuevos anticoagulantes, que ya no son tan nuevos, pero así les seguimos llamando, más bien son anticoagulantes de inhibición directa del 10A, y ya lo pasará y regresará con ustedes, en ese contexto. Pero sí debemos anticoagularlo porque como sabemos, a veces su cita con el cardiólogo son 3 meses o 4 meses después. En esos 3 meses puede tener un evento vascular cerebral y el plan es prevenirlo. Es preferible, se escucha un poco grotesco, pero es realidad, que sangre a que le dé un evento vascular cerebral. El sangrado lo podemos contener, ojalá no sea un hemorrágico, eso sí. Pero si es un sangrado tubodigestivo no le va a pasar nada. Pero si le da de un evento vascular cerebral, ¿cómo revertimos eso? Ya no es posible. Y ahí ya quedan secuelas y esos pacientes ya entran en otro contexto. Sí podemos usar Rivaroxaban en la vía privada. Sí me gustaría que viéramos el siguiente módulo. Ojalá se pudiera hacer lo más rápido que pueda, en menos de un mes, ver los otros 2 módulos, para que no se olviden las ideas y las integremos. Porque sí tenemos que calcular una escala que se llama Chasbach, donde calculamos si cumple 3 puntos o más, es anticoagulación formal. Si cumple 2 puntos, hay que valorar el riesgo-beneficio. Si tiene 1 punto, no se anticoagula, y desde luego si tiene 0 puntos, tampoco. Calcular el riesgo de sangrado. Todo ese contexto lo vamos a hacer, si ustedes quieren, y así muy de la mano para que ustedes aprendan, y los que tienen consulta privada, empezar a hacerlo. Y vale la pena, sí vale, lo hacen y lo envían con el cardiólogo para que le haga un eco y todo, lo estratifique, pero ustedes pueden darle el seguimiento, eso sí, es una realidad. Además, ¿sabe qué pasa? Que el cardiólogo le da el Rivaroxaban y se los envía a ustedes y hoy lo están viendo ustedes en la consulta. Y ahí es donde tenemos que saber también qué hacer, en qué contexto. Porque de ahí lo vuelve a ver hasta los 6 meses o hasta el año a veces, dependiendo que el cardiólogo cómo es. Gente que le dice, lo veo en un año, bueno, pero en ese año pueden pasar 1000 cosas, pueden sangrar. ¿Qué hago yo en este contexto? En ese contexto es lo que yo quiero que veamos en esta parte, ¿no? Okay, Pero sí doctor. podemos usar Rivaroxaban, ¿no? Podemos Sí. usar Apixaban, que ese me Ujú. parece que todavía no lo tenemos en el cuadro básico. Podemos tener Dabigatran, podemos tener Endoxaban, son 4 inhibidores directos. El Dabigatran es del 2A y estos 3 son el 10A. Y además tenemos la warfarina y la cenocumarina. Entonces, tenemos 6 tipos de anticoagulantes.
Otro contexto para que nos quede la idea, desde luego lo vamos a aclarar más adelante. La FA no valvular sí se puede tratar con los 6 anticoagulantes, pero la FA valvular solo se puede tratar con warfarina y acenocumarina. No se puede usar rivaroxaban, ninguno de los otros. Entonces, por eso sí es muy importante saber si es FA no valvular o valvular en ese contexto. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Gracias, doctor. Doctor César Octavio, adelante, le dejo la palabra. Hola, hola doctor, buenos días. La verdad muy interesante la plática. Tengo dos preguntas. Uno, comentaba acerca de la importancia del electrocardiograma para diagnóstico de esta enfermedad. Ajá. No estamos haciendo nosotros en nuestros pacientes frecuentemente electrocardiograma, si acaso haremos uno al año. ¿Es posible que en ese electrocardiograma que le hagamos en el año no detectemos la FA? Sí, sí, claro. Sí, puede ser paroxismo, ¿no? Fíjense, analicemos este contexto. Si el paciente llega y dice, doctor, es que fíjese, de repente siento que se me acelera el corazón, me dura 2, 3 minutos y se me quita, aguas. Puede tener FA, puede ser muchas arritmias, pero la arritmia que es peligrosa por el embolismo de la FA. Y le toman el electro y se ve normal y le podemos decir, ¿sabe qué? Pues sí, no tiene nada, pero sí puede tener una arritmia. Voy a enviarlo con el cardiólogo, punto número 1, para que le hagan un holter. O yo mismo, no sé si ustedes tienen esa posibilidad, desconozco la parte administrativa, si podemos mandar a hacer un holter. Ahora, están en su medicina privada, que es muy importante. Pueden mandar a hacerle un holter. Un holter es un electrocardiograma ambulatorio de 24 horas donde va a grabar la actividad y ahí puede ser que aparezca la fibrilación auricular paroxística. Ya tenemos el diagnóstico. Ahí empezaríamos el tratamiento. Ya de cada quien, ya decidirás, yo mejor lo envío con el cardiólogo, me evito de tener tanto rollo, pero hay médicos que sí, dicen, yo lo puedo tratar con asesoría del cardiólogo, con seguimiento del cardiólogo, pero yo le voy a dar el seguimiento. Incluso estoy convencido que la hipertensión, la diabetes, la fibrilación auricular no es exclusivo del endocrinólogo ni del cardiólogo, es exclusivo del que lo sabe manejar. Si sabes manejarlo bien, adelante, trátalo. No es cuestión exclusiva del cardiólogo, ¿no? Claro, gracias. Que no Y tenga ritmo sinusal no implica que no tenga FA, pero desde luego, si él dice, no, pues yo nunca he tenido palpitaciones, bueno, no lo pensemos, tampoco vamos a pensar, ay, se me hace que sí tiene. ¿Otra pregunta? No lo escuchamos. Doctor, creo que se inactivó su audio. No, no se escucha. No se escucha. hola. Ah, ya. Ahí. Hola. Uno de los cambios en el electrocardiograma es la frecuencia ventricular media más de 100. Sí. Pero ¿es posible encontrar frecuencias menores en Sí, FA? claro. Sí, por ejemplo, si ya les dan metoprolol por control de la frecuencia, por control de la presión arterial, el metoprolol puede tener una frecuencia incluso de 70, una respuesta ventricular media de 70. Tiene FA, pero con 70, sí, claro. Sí puede ser. O que ya le dan amiodarona porque tiene otra arritmia, pero además ya le encontraron FA, puede tener lenta la FA, sí puede ser. Quiere ¿O decir puede que tener un bloqueo AB? sí, claro, se bloquean y hacen una FA bloqueada, amerita un marcapasos, indiscutiblemente, sí puede ser ese contexto. Okay. Aquí casi estamos hablando de pacientes vírgenes, nunca habían estado con el médico, de repente llegan con nosotros, le tomamos el electro y va a estar acelerado. Pero hay pacientes ya crónicos que con el tiempo van a desarrollar FA, que ustedes ya los conocen, que toman metoprolol, que toman propafenona, que toman amiodarona, pueden desarrollar FA con una respuesta ventricular no tan rápida. Gracias. Muy ¿Alguna bien. otra preguntita? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yo, doctor, otra vez, Sí, ahorita adelante. con la situación del mayor número de personas que han tenido ya acceso a drogas, en el sentido de este consumo, ¿se ha visto que también esto sea un factor de riesgo, el consumo de alguna droga? No, para nada. Por ejemplo, lo que está demostrado directamente como factor de riesgo es la edad, eso. Es más, alguno de nosotros, ojalá y no,
podemos desarrollar fibrilación auricular en algún momento, por la edad, solo por envejecer. Si además somos diabéticos, se suma un punto. Hipertensos, tabaquismo, obesos, pero las drogas no. Ahora, si ya es diabético o ya es hipertenso, está gordito, ya tiene 50 años y además se droga, puede ser un disparador, pero no es un condicionador de FA. Sí lo puede ser. Más bien las drogas, que las más comunes son marihuana y cocaína. La cocaína sobre todo causa mucho hipertensión e infartos. Puede causarlo en ese contexto. Pero FA como tal no. Otra cosa que yo he visto en personas jóvenes. Pueden tener arritmias supraventriculares que no son FA, desencadenada por estimulantes, por bebidas estimulantes como el Red Bull, el Boss, que se usa mucho para bebidas incluso mezcladas con alcohol. Están contraindicadas en todos los contextos, hasta en pacientes sanos. Hasta en pacientes sanos puedes desarrollar taquiarritmias, o sea, no necesariamente fibrilación auricular, otro tipo de arritmias que se acelere. Y eso puede condicionar, ¿no? Es muy común en los antros ahora que whisky con Red Bull, ¿no? O sea, entonces no debería ser, y nuestra recomendación como médico es prohibido totalmente tomarlas. Ok, gracias, doctor. Muy bien. Okay. ¿Alguien No sé más? si ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo sí tengo una duda, doctor. Adelante, doctora. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen problemas, arritmias cardíacas del tipo extrasístole, en la cual pudiera pasar, obviamente, ahorita ya nos comentó que pacientes que toman propafenona, metoprolol, pueden pasar de esa arritmia más bien a una fibrilación auricular? ¿Qué tan recomendado es hacerles electrocardiograma cada cuánto tiempo o qué prevención podríamos tomar? Eso lo comento también porque mi papá tiene extrasístoles ventriculares y apenas le detectaron una microangiopatía a nivel cerebral. El neurólogo por vértigo decía, y ya lo está con clopidogrel, lo acaba de indicar, atorvastatina. Le hicimos Holter y pues salieron nada más las extrasístoles ventriculares que no pasan a taquicardia supraventricular ni nada. Pero ¿qué tan frecuente sería estarlos vigilando, sobre todo en la consulta externa, ¿no? A lo mejor. Sí, sí, claro. Pues cuando menos hacerle 2 electros al año sí valdría la pena. Ok. Desde luego aquí estamos hablando de que es su familiar, es su papá y usted es médico, entonces tenemos un acceso muy común, o sea, más rápido. Pero Sí, digamos sí, lo que llevamos, ¿no? A su todos lados. papá le podemos estar checando el pulso, un pulso totalmente irregular, rápido es un electro, ¿no? Eso podría ser. Si tiene usted la posibilidad de hacerle, pues cada 3 meses, pero si hablamos de medicina institucional, cuando menos 2 veces al año, sí hay que hacerles electrocardiograma. Todo paciente que se queja de palpitaciones rápidas, vale la pena hacerle un electro. Si el electro es normal en sinusal, si sigue con esas palpitaciones rápidas, un Holter. Si tienen la posibilidad de pedirle ustedes, o si no, enviarlo a cardiología. A cardio. Sí, porque la verdad sí me he topado con varios pacientes. Yo cada mes que van, estoy en el área de diabetes y siempre les checo, aunque sea 6 a 10 segundos, lo que es pues el ritmo cardíaco, ¿no? Con el estetoscopio y su oximetría, su frecuencia cardíaca. Ya si ausculto algo diferente, porque sí me ha tocado ver, más bien auscultar extrasístoles ventriculares, luego, bueno, les pido, y hasta, pues sí he detectado fibrilaciones auriculares de respuesta ventricular lenta. Me ha tocado uno en toda mi experiencia que ha visto. Ajá, y un paciente lo mandé, él no quería ir, él se sentía bien. Ya un paciente pues muy añoso, ya de 70, 80 años, no me acuerdo, y pues nos tuvieron ahí en hospitalización. Nada más me ha tocado uno y otro que sí era de respuesta ventricular rápida. Entonces, bueno, según el oxímetro y aparte lo que yo llegaba a auscultar, ¿no? Que estaba muy rápido el ritmo, y pues sí, es importante, ¿no? Entonces, como dice la doctora Moni, a veces nada más le hacemos una vez al año el electrocardiograma. Sí, claro. Bueno, si los vemos estables, no tienen palpitaciones, podría ser, pero lo ideal es cuando menos 2 veces al año. Al año. ¿No? Yo, por ejemplo, en la consulta privada, que es diferente a la institucional, en muchos contextos, veo 3 veces a mi paciente al año y las 3 veces les tomo electro, ¿no? Entonces, ese es un contexto, pero bueno, es un poco diferente. De aquí, de todos los que están en la plática,
¿Cuántos tienen consulta privada? ¿La mayoría o es la minoría que tiene consulta privada? Yo en lo personal no sé si Ok. cuántos tendrán, la verdad. Bueno, es Yo importante. tengo. Ok. Bueno, pues ahí está mucho el contexto también porque sí puede usted iniciar manejo, hacer algunas cuestiones que no son exclusivas del cardiólogo, pero sí lo Ujú, podemos hacer, ¿no? En ese contexto. exacto. Bueno, ¿Vale? no sé si alguien más tiene alguna pregunta que ¿Alguien quiera más que quiera hacer una hacer. pregunta? Si no, tengo aquí nada más felicitaciones, doctor. La doctora Ah, Reina Michelle, que viene, es del Colegio de Sinaloa, está conectada aquí con nosotros, también de Medicina Familiar. Que buenos días, excelente charla y espero si consideren que le demos seguimiento a los demás temas que nos está proponiendo, doctor, o módulos. Excelente información. La doctora Trini, pues felicidades por la excelente ponencia y que siempre debemos tomar en cuenta al paciente de forma integral, identificación de los factores de riesgo y el envejecimiento modifican la estructura general del corazón y tomar en cuenta FA y su detección oportuna para anticoagularlo mientras enviamos a segundo nivel y darle seguimiento a lo que nos estaba comentando, doctor. El doctor Juan Francisco Rivera igual lo felicita, muchas felicidades por su excelente conferencia. Y el doctor César Octavio comenta aquí una pregunta, ¿qué tan confiables son los dispositivos electrónicos para detección de ritmo, como los relojes, etcétera? Ya ve sí, que el Apple Watch, creo que me estaban diciendo, sí, ya autorizaron, ya para exacto. De México. hecho, confiable en el contexto de Mm, decir como diagnóstico de FA, pues no, pero sí nos marca si es irregular o no. mm. Entonces, si el reloj nos marca que hemos tenido pulsos irregulares frecuentemente, hay que hacerle caso. Si son confiables en la cuestión de que es irregular o no. Puede ser que sea otra arritmia, extrasístoles ventriculares, extrasístoles auriculares, pero si lo marca que es irregular, porque sí se puede ver ahí, hay que ir al médico para hacernos un electro y ver si ese contexto se trata de fibrilación auricular. Lo grave de la fibrilación auricular, que nos quede claro, no es mortal la arritmia, no te va a matar de un paro, o no como una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Nos puede causar un evento vascular cerebral. Imagínense a nuestra edad que nos dé, que creo que la mayoría estamos ahí en una edad pues considerable, quedaríamos fuera de la jugada ya con secuelas y eso es grave. Entonces, eso es lo que tenemos que prevenir de primera intención. La FDA todavía no toma como parte diagnóstica los Apple Watch, pero sí les dan un crédito muy importante para determinar si es rítmico o arrítmico en la frecuencia cardíaca, ¿no? Ok, doctor. La doctora Alicia Peña, yo creo que vamos a esta última Sí. pregunta. ¿Se podría iniciar ácido acetil salicílico para al detectar nosotros una arritmia en lo que tenemos el electrocardiograma? No, no, doctora, porque, por ejemplo, si fuera pensando que fuera fibrilación auricular, pero no tenemos el electro, no sirve de nada y sí podemos hacerlo sangrar. Incluso en el segundo módulo, comparo en los estudios donde damos ácido acetil salicílico, clopidogrel y anticoagulación. Porque todo el mundo dice, es que ya está viejita, mejor me da miedo anticoagularla, mejor le voy a dar aspirina y clopidogrel. Es el mismo el mismo riesgo de sangrado, pero no lo protege de nada en la fibrilación auricular. No le des nada, hagamos un electro, mándenlo a que se lo tome, a veces no es posible que no sirve el electro en el hospital, ¿no? Por favor, tómeselo por vía privada, no queda de otra, pero el plan es prevenir que vaya a tener. Si ven que es un extrasístole auricular, ventricular, pero no es FA, bueno, nos podemos quedar más tranquilos, 438 al cardiólogo, pero si es FA, pues de alguna forma sí urge más el envío, ¿no? Ujú, ujú. Pero no hay que dar ácido acetil salicílico porque no sirve de nada en ese contexto. Muy bien, doctor. Pues Bueno, estaremos en contacto, nos pondremos de acuerdo para terminar los dos módulos y ustedes sean expertos en la fibrilación auricular. ¿Les parece? sí, doctor. Ya comentábamos con la doctora Alma ahorita que se va a poner en contacto con usted Ujú, para que nos diga sus mejores tiempos, cuál es lo mejor para usted y claro, nosotros ya agendarlo y y poderlo contactar y dar las fechas a los socios y a nuestros compañeros médicos familiares. Y pues le hago excelente. extensiva nuestro reconocimiento, doctor, por su tema de fibrilación auricular, que en breve le harán llegar a su correo electrónico, doctor. Bueno,
Pues estaremos en contacto, le agradezco a todos y bueno, nos veremos pronto. ¿Les parece? Sí, doctor, muchas gracias por su excelente ponencia, un gusto y un honor, y estamos en contacto para terminar el taller. Claro que sí. Buen día a todos. Hasta Buen luego. día a todos nuestros socios y nuestros compañeros médicos. Nos trasladamos a la siguiente ponencia, por favor.